¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un popurrí de historias aquí en su canal Latido de Corazón y Vida. Espero que lo puedan disfrutar y que puedan captar la esencia de cada historia. No olviden compartir, ya saben, si no están suscritos, suscríbanse. La siguiente historia empieza así. Cuando murió su padre, los 4 niños huyeron por los maltratos de su madre y tiempo después descubren una cruda verdad. La vida en los barrios altos siempre había tenido un color gris y sombrío para los hermanos Bonchetti. Crecieron entre las calles empedradas y edificios desvencijados que, aunque impregnados de una belleza ruda, nunca parecían ofrecerles un respiro. Su padre, un italiano que había llegado a Brasil buscando un futuro mejor para sus hijos, pronto descubrió que el sueño de una vida próspera era mucho más difícil de alcanzar de lo que había imaginado. Hombre de carácter fuerte y decidido, Giovanni Bonchetti se enfrentaba a las dificultades con una resistencia que a menudo rayaba en la terquedad. A pesar de los días interminables de trabajo, las horas extras en la fábrica y los esfuerzos constantes por mejorar, la vida nunca le sonrió con la facilidad que había soñado cuando cruzó el océano en su juventud en aquella vez. Sin embargo, su empeño por no rendirse nunca se desvanecía. Estaba convencido de que su sacrificio abriría el camino para sus hijos, aunque las recompensas parecieran siempre tan distantes. El padre de los Bonchetti era un hombre que no conocía el descanso, siempre en constante aprendizaje, buscando nuevas oportunidades y tomando cualquier trabajo que le permitiera poner comida en la mesa. Habían días buenos, cuando el esfuerzo parecía tener recompensa y la familia podía disfrutar de una comida más generosa o de un día sin preocupaciones. Pero también habían días malos, cuando la incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra al caer la tarde. Sin embargo, Giovanni siempre encontraba la manera de salvar el día, ya fuera con una sonrisa, con una palabra reconfortante o un consejo que les daba a sus hijos para mantener el ánimo. Ana, la mayor de los hermanos, había crecido con una responsabilidad sobre sus hombros, que la había hecho más madura de lo que correspondía para su edad. Junto a Andrés, su mellizo, compartían una conexión especial, como si sus almas estuvieran tejidas en el mismo hilo. Más pequeños de edad, Matías y Facundo parecían vivir un mundo aparte, tan ajenos a las preocupaciones familiares como a las dificultades que atravesaban como familia. Para Giovanni, sus hijos eran un motor y su razón de ser. Cada sacrificio tenía como objetivo darles un mejor futuro. Pero las tensiones entre él y su esposa, Claudia, no hacían más que complicar aún más su situación. Claudia, una mujer cuyo brillo había comenzado a desvanecerse bajo la presión de la vida cotidiana, a menudo se quejaba por la falta de dinero. No era solo una cuestión de sobrevivir, sino de poder darse ciertos lujos. Le preocupaba la imagen, el verse bien, como si una apariencia pulida pudiera paliar las heridas que la vida había dejado en su alma. Para ella, las preocupaciones por el bienestar de sus hijos parecían quedar siempre en un segundo plano, eclipsadas por la necesidad de llenar sus propios vacíos. Esta falta de entendimiento entre ellos generaba constantes roces. Giovanni, con su dedicación silenciosa, esperaba que su esfuerzo fuera suficiente, pero Claudia no podía evitar sentir que su sacrificio era invisible para todos. En sus noches de desvelo, cuando la casa estaba en silencio, su mente daba vueltas a la misma pregunta: ¿habría hecho bien en seguir a Giovanni hasta allí? Las dudas la perseguían, pero nunca encontraba una respuesta clara. Claudia, totalmente desconectada de la realidad que sus hijos vivían, continuaba escapando de la vida que se le presentaba, buscando consuelo en las fiestas y en las compañías de quienes solo le ofrecían distracción temporal. Mientras tanto, los niños, acostumbrados a una ausencia que no era física, sino emocional, se iban acostumbrando poco a poco a la soledad que los rodeaba. No porque les faltara su padre, sino porque nunca lograron sentir la presencia reconfortante de su madre, esa que se espera de manera incondicional, que calma y abraza sin reservas. Giovanni, en su rol de padre, nunca permitió que esa ausencia de su esposa afectara a sus hijos. A pesar de los días interminables de trabajo, de las agotadoras jornadas en la fábrica y las frustraciones que se acumulaban con el paso de las horas, él encontraba la fuerza para regresar a casa. Con el rostro cansado pero resuelto, sabía que no podía contar con Claudia para brindarles lo que necesitaban. No esperaba más de ella.
El amor que sentía por sus hijos, el amor profundo y genuino, le daba fuerzas para asumir una doble carga, proveerles lo necesario y ser el pilar emocional que la familia requería. Llegaba a casa exhausto, pero nunca dejaba que el cansancio le ganara. Primero les preparaba la cena, una comida sencilla, pero hecha con todo el cariño que había reservado para ellos. Los bañaba, los cambiaba, limpiaba la casa lo mejor que podía, aunque sabía que al día siguiente la casa volvería a estar igual de desordenada y la rutina seguiría como siempre. Sin embargo, Giovanni había decidido que no importaba. Él era su padre y su deber era darles lo mejor que podía, aunque fuera poco. La indiferencia de Claudia le dolía profundamente, pero sabía que no podía dejar que esa apatía se filtrara en el ánimo de sus hijos. No quería que los pequeños se sintieran atrapados en el conflicto que se cernía sobre él y su esposa. Quería que, a pesar de todo, crecieran sabiendo que, al menos en su padre, encontrarían siempre un refugio seguro. Cada noche, mientras los niños se acomodaban en sus camas, él les leía una historia o les contaba algo sobre su vida en Italia, tratando de ofrecerles consuelo a través de sus palabras, aunque las cicatrices de la vida que había vivido se notaban en su voz cansada. Cada día era una lucha constante, una batalla silenciosa que él libraba solo, sin la ayuda de Claudia y sin el reconocimiento de la vida que le había tocado vivir. En su trabajo, las cosas no eran mejores. En la fábrica lidiaba con los clientes que se atrasaban en sus pagos, personas que regateaban hasta el último centavo exigiendo la calidad y puntualidad sin ofrecer nada a cambio. Josefo Giovanni Bonchetti era su apellido, y ahora tenía que arreglárselas como pudiera. Nadie más tenía el apellido así como él, así que se destacaba entre todos. Aceptaba a regañadientes condiciones injustas solo para poder traer algo de dinero a casa. Cada vez que cerraba una negociación, sentía que algo dentro de él se rompía. El peso de la desesperación le oprimía el pecho, pero no podía permitirse rendirse. No podía permitirse ser débil, no cuando su familia dependía de él. A menudo se quedaba pensativo al final del día, con el rostro marcado por las huellas de la fatiga y la frustración, mirando cómo sus hijos dormían tranquilos, ajenos a la lucha que enfrentaba a diario. Sabía que, aunque su vida estuviera llena de sacrificios, la única forma de que todo tuviera algún sentido era asegurarles un futuro mejor, pero esa esperanza estaba empezando a desvanecerse lentamente, como si fuera una luz que parpadeaba a punto de apagarse. «Señor Fundicelli, el trabajo está hecho hasta donde alcanzó el presupuesto. Necesito la cancelación», decía Josefo Giovanni Bonchetti, con voz tensa, casi suplicante. Sabía que si no lograba el pago ese día, las consecuencias serían graves. Las cuentas pendientes, los niños que dependían de él, todo lo que había prometido a su familia, ahora estaba en juego. Cada palabra de ese ruego era como una carga sobre sus hombros, pero la realidad no entendía de ruegos. En el fondo, su cabeza no dejaba de dar vueltas buscando una salida a la presión que lo ahogaba. Lo peor que podía pasarle, pensaba, era caer enfermo. El cuerpo ya no respondía como antes, el cansancio lo dominaba y la constante incertidumbre lo desgastaba. Sin embargo, lo que realmente lo aterraba era perder ese pequeño hilo de esperanza que aún se aferraba en su pecho. Siempre había tenido trabajo, siempre había encontrado alguna forma de salir adelante, pero ese día algo cambió. Cuando llegó al taller y se encontró con la noticia de que no le renovarían el contrato, se quedó estancado. La noticia le cayó como un balde de agua fría. Los clientes no vendrían más por él. Le heló la sangre en las venas. En su mente resonaba la pregunta: ¿cómo era posible? Después de tantos años de trabajo, esfuerzo, tanto sacrificio, ahora se encontraba vacío, sin un futuro inmediato. «Dios, ¿me has abandonado?», pensó, desbordado por la frustración y el miedo. «Esto no puede ser», se repetía una y otra vez. Había luchado tanto por llegar hasta aquí, por sacar adelante a su familia, y ahora quedaba en la nada. A pesar de la impotencia que sentía, una chispa de esperanza seguía viva dentro de él. Miraba al cielo buscando en sus oraciones una respuesta. «Tú sabes, Dios, que por ellos he hecho de todo, pero hoy me quedé sin trabajo. Lo quiero dejar en tus manos, pero también estoy preocupado. Ayúdame, te lo suplico». Así, con el alma cargada de angustia y a la vez con una profunda resignación, regresaba cada día de la construcción.
El camino a casa era muy largo, pero su mente recorría aún más distancia. La presión por llegar con el dinero, la incertidumbre por el futuro, todo eso lo seguía a cada paso. En sus adentros clamaba: ayúdame Dios, dame fuerzas para seguir, dame fuerzas para pensar solo en la solución y no en el problema. Mientras sus pensamientos se amontonaban y su mente se saturaba, el hombre avanzaba mirando el horizonte con la mirada fija, pero vacía. Nada presagiaba lo que estaba por suceder, ni siquiera un atisbo de la verdad que pronto tendría que enfrentar. Se había embarcado en esta aventura, en este sueño de mejorar la vida de su familia, dejando atrás su tierra natal, cruzando mares, dejando su vida anterior atrás. Había llegado con la esperanza de un contrato que lo ayudaría a construir algo nuevo, algo mejor, pero en lugar de eso, había arrastrado a su familia hacia una realidad mucho más dura: la pobreza, la miseria y la zozobra. Esa verdad lo golpeaba sin piedad. ¿Realmente esto era lo que le esperaba a él y a su familia?, pensó. ¿Había valido la pena todo ese esfuerzo, todas esas noches sin dormir, el sacrificio constante? Su alma se sentía vacía, pero al mismo tiempo una parte de él seguía luchando por más que las fuerzas se desvanecieran. Porque al final siempre quedaba esa pequeña llama de esperanza, la esperanza de que, aunque las cosas parecieran haber llegado al fin, siempre había algo más que valía la pena. Al llegar a su barrio, Josefo saludó a todos como de costumbre, con una ligera sonrisa en el rostro, aunque sus ojos mostraban la fatiga acumulada del día a día. Había aprendido a ocultar su dolor tras una fachada, pero al acercarse a su casa, el aire se volvió más pesado. Un sentimiento incómodo le recorrió la espalda, como una señal de que algo no estaba bien. Al doblar la esquina, lo vio. La mujer que él había traído consigo, la que le había prometido un futuro mejor, estaba allí, de pie frente a la puerta de su casa, gritándole a sus hijos con un tono feroz, casi salvaje. Los niños, sorprendidos y aterrados, se encontraban fuera de la casa, en la acera, sin saber qué hacer. Ese escenario era más que una simple discusión, era un golpe directo al corazón de Josefo Giovanni. La desesperación se apoderó de él y en su pecho se formó un nudo que apenas podía soportar. «Mamá, por favor, no», escuchó a uno de sus hijos suplicar mientras la otra niña trataba de esconderse detrás de la pared, temerosa de un nuevo grito. Josefo Giovanni no pudo contenerse. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la escena. Con los ojos encendidos, con la rabia y la frustración, sin pensarlo, caminó hacia su esposa y la detuvo en seco. «No puedes tratarlos así, Claudia», dijo, la voz firme, pero con un tono de dolor oculto. «Tú sales a las fiestas, regresas tarde y sabes que ellos te necesitan. ¿Cómo es posible que, a pesar de todo esto, te atrevas a maltratarlos?» La mirada de Josefo Giovanni se clavó en la de Claudia, buscando algo en ella, alguna señal de arrepentimiento, alguna chispa de la mujer que alguna vez había conocido, pero solo encontró indiferencia. Sus ojos, fríos y vacíos, no mostraban ni una pizca de remordimiento. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Se acercó a sus hijos, los abrazó con fuerza, cubriéndolos con sus brazos como un escudo protector. Les hizo entrar en la casa rápidamente, sin volverse a mirar con Claudia, sabiendo que cualquier palabra más no cambiaría nada. La discusión se detuvo allí, pero el eco de sus palabras quedó suspendido en el aire como una pesada carga que ambos sabían que no se podría evitar mucho tiempo más. Pero mientras cerraba la puerta tras de sí, una profunda tristeza invadió a Josefo Giovanni. La mujer que él había traído hasta Brasil, que había sido su compañera, la que había prometido luchar a su lado, ya no existía más. Esa mujer que debía cuidar de sus hijos, que debía ser su refugio, no parecía interesarse en lo más mínimo por ellos. El dolor de ver esa desconexión lo estaba destrozando por dentro, pero tenía que ser fuerte. Claudia no era la misma, él lo sabía, y lo peor era que ahora entendía que tal vez nunca lo había sido. «Quiero una vida diferente», gritó Claudia con furia a lo lejos, metida en alguna de las habitaciones de la casa. Una rabia contenida que parecía acumularse desde hacía años. «Llévate a tus hijos a vivir contigo, llévate toda tu miseria y déjame ir tras mi vida soñada». Josefo Giovanni, con el corazón en la garganta, sintió cómo esas palabras lo golpeaban con toda su fuerza.
El viento parecía congelarse por un momento. Claudia estaba tan lejos de él, tan desconectada de todo lo que había sido, que sus palabras le cortaron más que cualquier puñal. «Cuando me sacaste de mi tierra», continuó Claudia con la voz temblando, pero llena de resentimiento, «me dijiste que nuestra vida sería diferente, pero ahora veo que contigo no tendré futuro nunca». Josefo no pudo decir nada. Las palabras se le atragantaron y la impotencia se apoderó de él por completo. Había dejado todo atrás por ella, había cruzado mares y montañas, había trabajado hasta el agotamiento y ahora todo parecía desmoronarse frente a él. Sus sueños de un futuro mejor para su familia se desvanecían a medida que Claudia lo empujaba más y más lejos. No sabía cómo reaccionar ante el dolor de esas palabras, ante la realidad de que su vida estaba más lejos de nunca ser la que había imaginado. Pero al ver a sus hijos en el interior, sus caritas asustadas, pero al menos a salvo por ahora, encontró la fuerza para mantener la compostura. «No puedo rendirme», pensó. «No ahora, no por ellos». Claudia, al escuchar las palabras de Josefo, no respondió. En un impulso de rabia y frustración, se dio la vuelta y se encerró en la habitación, dejando a Josefo solo con el peso de la conversación que acababa de tener. Pero él no tenía tiempo para peleas. No se podía dar ese lujo, no en ese momento. Sabía que esas palabras tan llenas de resentimiento lo herían profundamente, pero algo en su interior le decía que al final no importaba. Lo que realmente importaba era la mirada de sus hijos, esos rostros llenos de confusión, buscando respuestas que, a su corta edad, no podían entender. Verlos tan perdidos, preguntándose qué estaba pasando, lo hizo dejar todo de lado. Aquel momento, por doloroso que fuera, lo obligó a enfocarse en ellos, en el presente que estaba viviendo. La situación era crítica. Lo habían despedido y la presión de encontrar trabajo se sumaba a su creciente malestar físico. Su cuerpo, agotado por el esfuerzo constante, le estaba pasando factura, pero no podía permitirse rendirse. El cansancio, que lo había perseguido durante semanas, pasó a segundo plano cuando vio a sus hijos mirándolos con esos ojos inocentes. No podía dejar que ellos también se sintieran derrotados. Decidió que, a pesar de todo, no iba a permitir que su familia se viniera abajo. Con una determinación silenciosa comenzó a entender a cada uno de ellos. Los revisó uno por uno, asegurándose de que estuvieran bien, de que no les faltara nada. Luego calentó agua, los bañó con cariño y los cambió de ropa, sin apresurarse, sabiendo que en esos pequeños momentos era donde podía ofrecerles lo mejor de sí, además que no los olvidaría jamás. La cena fue sencilla aquella noche como siempre, pero hecha con el amor que, aunque agotado, aún brotaba de su corazón. Cuando terminó, no le quedó más remedio que aceptar la realidad. Volver a su habitación sería solo una invitación a más peleas. Claudia ya había dejado claro su desprecio por la situación, y Josefo, aunque herido, entendió que no tenía espacio para más confrontaciones. Así que, con los ojos llenos de cansancio y un cuerpo agotado, arrastró uno de los muebles para hacer de la habitación de sus niños su propio refugio aquella noche. Allí, rodeado de ellos, se quedó dormido, agotado no solo físicamente, sino también emocionalmente. Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, algo en él parecía haber cambiado. No despertó con la misma ansiedad ni el mismo peso sobre los hombros. El celular, que normalmente lo mantenía alerta con llamadas y mensajes, permaneció en silencio sin notificaciones. Fue como si el mundo, al menos por un momento, le hubiera concedido un respiro. Abrió los ojos lentamente, un tanto confundido por la inquietud que lo rodeaba. Se estiró, sintiendo una sensación de paz que rara vez había experimentado o que en mucho tiempo no lo había sentido. El sol ya había salido, iluminando suavemente la habitación. Entonces recordó entre sueños que Claudia había salido hacía ya una hora. Algo en su interior se sintió aliviado, sabiendo que al menos por un día no tendría que enfrentar el vacío emocional de su esposa. Era el primer día de vacaciones y aunque el peso de la vida seguía siendo pesado, por un momento Josefo se permitió respirar con alivio. No tendría que llevar a los niños a la escuela y eso le daba un respiro.
Se levantó y comenzó a preparar el desayuno. Mientras cocinaba, sus pensamientos vagaron por un instante, pero rápidamente se centró en lo que tenía que hacer. Uno a uno, los niños fueron despertando, y él los recibió con una sonrisa suave. Les preparó el desayuno con cariño y les pidió que se alistaran para sus responsabilidades del día. Sabía que, aunque no pudiera comprenderlo completamente, necesitaban ese orden, esa estructura que les diera un sentido de normalidad en medio del caos. Después de que comieron, les dio permiso para jugar afuera, para disfrutar de ese momento de libertad que tanto les hacía falta. Josefo Giovanni los observó mientras corrían hacia el patio, jugando y riendo con los demás niños del barrio. Los vio un momento sintiendo una pequeña chispa de esperanza en su pecho. A pesar de todo lo que pasaba, a pesar de las tensiones en su hogar y la incertidumbre que lo rodeaba, sus hijos eran su fuerza y ahora lo estaba sintiendo aún más. Era su razón para seguir adelante y si tenía que hacer todo lo posible para verlos sonreír, lo haría sin importar lo que le costara. Las vacaciones en Barrio Alto no significaban lo mismo para todos. Para los niños el tiempo libre era una oportunidad para escapar de la rutina diaria, de estar encerrados en la casa por los peligros en la calle o estar en la calle por tiempo limitado, por temor a enfermarse. Los juegos eran su salvación, su manera de aliviar las tensiones que, sin saberlo, ya comenzaban a acumularse en el aire. Siempre encontraban maneras de divertirse, ya fuera inventando historias fantásticas, jugando al escondite o creando pequeñas competiciones entre ellos. La imaginación no tenía límites y los niños daban rienda suelta a su creatividad, riendo y corriendo por las calles del barrio. Cada rincón, cada esquina se convertía en un escenario donde se tejían aventuras y sueños. Desde lejos observaba todo esto Josefo Giovanni, un hombre marcado por el agotamiento, la preocupación y la incertidumbre diaria. Mientras sus hijos vivían su libertad, él se encontraba atrapado en una realidad que cada vez parecía más difícil de soportar. Desempleado, sin rumbo fijo, su única opción era buscar trabajo o algún contrato. Ya no podía esperar a recibir recomendaciones como antes. Ahora debía ir a puerta por puerta, tocar cada timbre, hacer esas visitas que antes se gestionaban con facilidad. La preocupación en su rostro era evidente, pero aún así, trató de mantener la compostura frente a sus hijos. Sabía que el dinero que tenía les alcanzaría solo para unos pocos días y luego, ¿qué? La idea de que pronto no habría nada más que hacer lo llenaba de una angustia que no podía disimular. Antes de salir, les dio de comer a sus hijos, con la esperanza de que la comida al menos les diera algo de tranquilidad mientras él se ausentaba. Les dijo que permanecieran dentro de casa, que no salieran más allá de la puerta, y les recordó que su madre probablemente regresaría en cualquier momento. A pesar de la distancia emocional que sentía hacia Claudia, no quería que sus hijos se enfrentaran a más conflictos en su ausencia. «Por favor, cuiden de la casa», les dijo, mirando a Ana y Andrés con una seriedad que, aunque de algún modo intentaba ocultar su preocupación, no podía evitar ser visible en sus ojos. «No molesten a su mamá. Cuando llegue, por favor, no quiero que se enoje más». Ana la mayor asumió de inmediato el papel de cuidadora. Aunque era joven, su madurez había crecido de manera casi proporcional a las dificultades de su hogar. Andrés, su hermano, asintió también, sabiendo que no le quedaba otra opción. La promesa silenciosa de cuidar a sus hermanos fue una carga que, aunque no pedía, era ahora parte de su realidad. Josefo Giovanni lo miró una vez más antes de salir, con la esperanza de que todo transcurriría sin más complicaciones. Cerró la puerta detrás de él y salió a la calle, decidido a hacer todo lo posible por conseguir algo de trabajo. En su cabeza rondaba la idea: alguien de la lista de contactos debía querer contratarme. No puedo rendirme ahora, tengo que seguir buscando. La lista de contactos en su mente era larga, llena de personas que en algún momento le habían prometido trabajo o recomendación. Sin embargo, ahora el peso de la incertidumbre lo hacía dudar. Las promesas de otros tiempos ya no significaban lo mismo. Aún así, él se aferró a la esperanza de que en algún lugar alguien lo necesitara. Su estómago apretaba la ansiedad y sus pasos, aunque firmes, reflejaban el temor de no encontrar nada.
Cada timbre, cada puerta que tocaba era un acto de fe. Cada llamada una pequeña chispa de esperanza que, al no recibir respuesta, se apagaba lentamente, pero su lucha no cesaba. El sol brillaba intensamente, pero para Josefo no había calidez en el día. Mientras caminaba de una casa a otra, sus pensamientos se desviaban hacia su familia, hacia sus hijos. ¿Estarán bien?, pensaba. ¿Tendrán suficiente? Y lo más doloroso, ¿cómo le explicaría a sus hijos que las cosas seguían empeorando, que cada vez era más difícil mantener la esperanza? A pesar de todo, el pensamiento de sus hijos, la imagen de sus rostros, lo mantenían firme. No podía fallarles. No puedo dejar que ellos vean que me rindo. No puedo permitir que pierdan la fe. Josefo Giovanni recorrió todas las casas donde había trabajado en el pasado, tocándole las puertas, buscando alguna oportunidad. Sin embargo, la falta de una recomendación sólida hacía que su situación fuera aún más difícil. Las puertas parecían cerrarse una tras otra. Nadie estaba dispuesto a ofrecerle algo sin una referencia confiable, y esa sensación de rechazo comenzaba a minar su esperanza. Pero, por suerte, uno de sus antiguos clientes no había dado tanta importancia a la recomendación. Este hombre, quien parecía conocer bien la lucha de Josefo, le habló de un trabajo sobre que se requería para armar una estructura metálica. Era un trabajo bien remunerado, pero implicaba un desafío enorme. Josefo nunca había trabajado con soldadura. A pesar de que nunca había soldado de manera profesional, Josefo había estado cerca de los trabajadores de soldadura durante su carrera. Recordaba las veces en las que observaba, absorbiendo todo lo que podía sobre el proceso. Alguna vez durante su tiempo de trabajo, los soldadores lo habían invitado a probar las máquinas, y aunque no había sido suficiente para considerarse un experto, sabía lo básico. El contrato era por más de $1,500 por un mes de trabajo. Comenzaría el lunes siguiente, y el cliente ya tenía claro qué materiales necesitaría: discos de corte, varillas de soldadura y todo lo necesario para hacer el trabajo. El hombre se comprometió a comprar lo que necesitaban y tenerlo listo para el lunes. Josefo Giovanni estaba emocionado, pero al mismo tiempo la duda lo invadía. Sabía que la responsabilidad de hacer un buen trabajo recaía sobre sus hombros, pero no tenía la experiencia suficiente para asegurar que todo saldría bien. Mientras caminaba de regreso con la mente llena de incertidumbre, no pudo evitar clamar a Dios por sabiduría. ¿Y si contrato un soldador?, pensó. Si consigo uno o tal vez dos, podría acelerar el proceso y hacerlo bien. Ellos sabrían cómo manejar todo y nosotros terminaríamos antes de lo previsto. Con esa idea en mente se dio cuenta de que su solución no era solo aprender lo que no sabía, sino también encontrar una manera de trabajar de forma más eficiente. Decidió que, aunque él aprendería lo básico, contrataría expertos para asegurar la calidad y el tiempo de trabajo. Eso le daría la oportunidad de sobresalir y al mismo tiempo cumplir con el contrato. El día llegó. Josefo pidió ayuda a un vecino y a una vecina para que cuidaran a sus hijos mientras él trabajaba en el proyecto. Era el primer trabajo independiente que hacía y la presión era grande. A pesar de su falta de experiencia, Josefo estaba decidido a no dejar que el miedo lo detuviera. Recordó todos los videos sobre soldadura que había visto en los últimos días y se dedicó a practicar con las máquinas y herramientas que los soldadores contratados usaban. Pasaba las horas cortando y ajustando las piezas, anotando las medidas y preparándose para que los soldadores llegaran a hacer el trabajo más complicado. Nadie sabía que estaba practicando fuera del horario de trabajo, pero en su corazón, Giovanni sabía que debía estar listo. A medida que los días pasaban, mejoraba con cada corte y cada ajuste. La primera semana fue difícil, pero con el tiempo su confianza creció. Cuando los soldadores llegaron, la estructura ya estaba prácticamente lista. Todo lo que necesitaban hacer era rematar y fijar las piezas. Trabajaron juntos, con Josefo coordinando cada paso del proceso. En lugar de esperar el mes completo, el trabajo fue terminado en tan solo 22 días. Josefo trabajó incansablemente, siempre dejando todo preparado para el día siguiente sin descanso. El resultado fue un trabajo impecable, y lo mejor de todo es que, al concluir antes de lo estipulado, Josefo pudo cobrar el pago completo mucho antes de lo esperado.
De esos $1,500, 1,100 quedaron como ganancia para él. Se sentía más que feliz. Había logrado algo que parecía imposible, pero había perseverado y, gracias a su esfuerzo y capacidad de aprender, había salido adelante. En casa, sus hijos lo recibieron con alegría, orgullosos de ver que su padre, a pesar de todos los obstáculos, nunca se había detenido. Josefo Giovanni era un hombre intachable, un hombre que había hecho todo lo posible para seguir adelante y enseñarles a sus hijos el valor de no rendirse. Había aprendido más que nunca, y cada lección adquirida no solo lo había acercado a sus metas, sino también había fortalecido su relación con ellos. El éxito no pasó desapercibido y pronto llegó otro contrato, un recomendado por el mismo cliente que lo había contratado anteriormente. La oportunidad era aún mejor, y gracias a la reputación que había ganado, Josefo Giovanni comenzó a ganar más clientes. Cada día que regresaba a su casa era un alivio, pues veía que, al menos por el momento, nada le faltaba a sus hijos. Su destino parecía tomar un rumbo mejor, pero como siempre la vida, la felicidad, no dura para siempre, y algo inesperado estaba por ocurrir. Era una de esas crueles ironías de la vida donde las personas más buenas, las que se entregan a sus seres queridos con amor incondicional, parecían ser las que pronto se desvanecían. Josefo Giovanni Bonchetti, a pesar de su esfuerzo, su amor por su familia y su incansable trabajo, no iba a ser la excepción. Todo parecía ir bien. La vida estaba comenzando a sonreírles después de tantos años de sacrificios, pero el destino tenía otros planes para él. Era un día normal, uno de esos en los que el sol brillaba con fuerza y los proyectos parecían marchar como deberían. Josefo Giovanni estaba subido en un andamio a más de 15 metros de altura, instalando una estructura de metal sobre la cual iría un vidrio. Aquel día la rutina parecía estar bajo control, pero en su mente rondaba la duda que había tenido el día anterior. ¿Realmente necesito un arnés de seguridad? Había consultado sobre los precios de los arneses, pero pensó que jamás había tenido un accidente en tantos años trabajando en la construcción. Su confianza nacida de la experiencia le decía que no era necesario un gasto extra, así que, con una pequeña sensación de inseguridad, decidió comprar el arnés más económico para él y su ayudante. Su decisión que, sin saberlo, sería fatal. El viento ese día jugó en su contra, soplando con fuerza y desestabilizando su equilibrio. El estrépito de su caída fue todo lo que pudo oír, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía con recuerdos de su infancia, de su viaje y llegada a Brasil, hasta la primera vez que vio los rostros de sus hijos. La caída fue fatal. De nada sirvió el intento de aferrarse a algo, de nada sirvió el poco tiempo que tuvo para pensar en su familia. Aquella estructura de metal que iba a ser la base de su futuro mejor, terminó por ser el instrumento de su trágica partida. La noticia fue devastadora, no solo para los amigos y conocidos que lo admiraban, sino especialmente para sus hijos, Ana, Andrés, Matías y Facundo, los más pequeños, quienes siempre habían visto en su padre el pilar de su vida. No sabían cómo enfrentar la noticia. El hombre que siempre estuvo allí para darle su amor, su guía y sus cuidados ya no estaba más. Se habían quedado huérfanos en un abrir y cerrar de ojos. El vacío que dejó su partida era inmenso. Para Ana y Andrés, especialmente, las palabras de su padre resonaban con fuerza en sus mentes. No pierdan la fe en Dios. Aunque la vida se ponga difícil, Él siempre estará allí para ustedes. Aunque muy jóvenes, sus recuerdos de su padre eran de sacrificio, amor y esfuerzo. Recordaban cómo, incluso en los días más difíciles que les había tocado vivir, Él nunca dejó de luchar por ellos. Sus enseñanzas, su ejemplo, seguían vivos en ellos, aunque la pena era tan grande que a veces parecía imposible de sobrellevar. El tiempo después del entierro fue desolador. La casa, antes que estaba llena de movimiento, risa y amor, ahora parecía vacía, como un eco lejano de lo que alguna vez fue. La madre, Claudia, que nunca había sido el apoyo inquebrantable que ellos necesitaban, ahora parecía más distante que nunca. Se sumió en su propio mundo, buscando consuelo en lugares equivocados. Pronto los niños descubrieron algo aún más doloroso. El dinero que Josefo había dejado
Aunque en principio parecía una esperanza, rápidamente se desvaneció en las manos de su madre. La tarjeta que él había dejado del banco, con lo que pensó sería un pequeño respaldo para su futuro, fue utilizada por Claudia sin ningún remordimiento. El dinero que alguna vez pudo haber sido un recurso para estabilizar la vida de los niños desapareció sin dejar rastro. Claudia comenzó a llegar a casa en un auto que evidentemente no era suyo. Sus llegadas eran cada vez más tarde y las noches se alargaban mientras los niños quedaban en casa preguntándose dónde estaba su madre. El dinero ya no alcanzaba para nada y la vida de sus padres se desmoronaba aún más con cada día que pasaba. Ana, la mayor, asumió el papel de cuidar a sus hermanos lo mejor que pudo hacer. Con la figura de su padre ya ausente, ella se convirtió en la fuente de fortaleza que quedaba en el hogar. Aunque aún era una niña, sabía que debía ser la roca para sus hermanos. A veces se sentaba con ellos por las noches, le contaba historias sobre su padre, le recordaba lo que él les había enseñado, y aunque su corazón estaba lleno de tristeza, lo hacía con valentía, pues entendía que su familia necesitaba aferrarse a algo, cualquier cosa que les diera algo de esperanza. Pero el tiempo pasó, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, los hijos de Josefo Giovanni aprendieron a vivir con su ausencia. La vida les había dado una lección dolorosa, pero también les había dejado un legado de fortaleza, esperanza y fe. Aunque Claudia no era la madre que sus hijos necesitaban, y aunque la vida había sido cruel con ellos, los hermanos Bonchetti seguían adelante, cada uno a su manera, pero unidos por el amor que su padre les había dejado. Ana sabía exactamente a dónde ir, a la casa de don Marcos y doña María, los vecinos que su padre había puesto como padrinos de confianza. Era allí donde, cuando las tensiones con su madre se volvían insoportables, los hermanitos pasaban allí casi todo el día buscando refugio de la indiferencia y el maltrato que su madre les ofrecía. A pesar de la situación, Ana había aprendido a ser la madre que sus hermanos necesitaban. Con la ayuda de la vecina que le había entregado una tarjeta que su padre había dejado antes de su partida, Ana consiguió lo necesario para alimentarlos y cuidarlos lo mejor posible. Aquel pequeño gesto de su padre se convirtió en un salvavidas en un mar de incertidumbres. No había confiado completamente en su madre, y eso era algo bueno. Pero la tragedia no terminaba allí. Nadie podría haber anticipado el desenlace aún más despiadado que les aguardaba. Una noche, después de haber estado todo el día en la casa de don Marcos y doña María, la madre de los niños, ebria y desbordada por su ira, llegó a la casa donde vivían sus hijos. Las palabras de Ana y Andrés, quienes cansados de la situación murmuraron que ojalá su padre estuviera vivo y con ellos. Todo sería mejor, habían dicho, pero esto fue suficiente para desencadenar su furia. Sin ningún remordimiento los echó de la casa como si fuera una orden más. Sin tomar en cuenta la vulnerabilidad de sus hijos, los dejó fuera, en medio de la noche, sin un lugar donde ir. Pudieron haberse quedado allí, esperando a que ella le pasara el episodio. Sin embargo, al verla que ésta había enloquecido adentro, tuvieron que huir. Ana, Andrés, Matías y Facundo no sabían qué hacer, pero los pequeños fueron rápidamente acogidos por don Marcos y doña María, quienes no dudaron en abrirles las puertas de su casa como siempre. Aquella noche los niños se sintieron por fin seguros por primera vez en mucho tiempo, pero la amargura de ser rechazados por su madre y la idea de que habían tenido que huir de su propia casa les caló en lo más profundo de sus corazones. Mientras tanto, su madre, sin más remordimiento, días después, vendió la casa y se fue. Tal vez buscando algo más en su vida, sin importar que sus hijos quedaran atrás. Fue una partida fría, calculada, que dejó una huella de desolación en los corazones de los pequeños. Pero la vida tenía aún más sorpresas para los hermanos Bonchetti. Años después, una cruda verdad se expuso ante ellos. Lo que nunca hubiera imaginado, lo que jamás les contó su madre, era que en realidad ellos no eran hijos biológicos de Josefo. El hombre que los había amado con tanto empeño, el hombre que les dio su apellido y su cuidado, no era su padre de sangre. Había resultado que Josefo había conocido a su madre cuando ella estaba completamente abandonada en un pequeño pueblo. Los niños, que no sabían nada de su pasado, habían sido traídos a Brasil bajo la promesa de un futuro mejor, pero los planes de Josefo no salieron como lo esperaba.
Al ser pequeños, los dos mellizos de 1 año y sus otros 2 hermanos, aún bebés, a pesar de todo, no podían recordar ese episodio. Pero su amor por ellos había sido tan genuino y profundo que los había tratado como hijos propios y había trabajado incansablemente para darles una vida digna. El impacto de la vida fue devastador. Cuando Ana, Andrés, Matías y Facundo se enteraron de su origen, no pudieron evitar llorar desconsoladamente. Sentían una mezcla de tristeza y confusión no solo por descubrir la verdadera naturaleza de su vínculo con Josefo y Giovanni, sino porque se daban cuenta de que aquel hombre, a pesar de no ser su padre biológico, había sido más que padre para ellos que su propia madre. El hecho de que un extraño los hubiera amado tanto y les hubiera dado todo lo que pudo hasta aún después de muerto, contrastaba duramente con la indiferencia y frialdad de la mujer que les había dado la vida. Pero como suele ocurrir en la vida, la justicia, aunque tarda, llega. Los días de sufrimiento y desconfianza dieron paso a la luz. Mientras tanto, don Marcos y doña María, quienes siempre fueron un refugio para estos hermanos, comenzaron a ser reconocidos por su bondad. Un día, durante un censo del gobierno que registraba a los niños no registrados y corregía datos, se descubrió que los hermanos Bonchetti no estaban registrados como hijos de nadie. Nadie había hecho los trámites para inscribirlos como ciudadanos. La burocracia fue un golpe inesperado, pero también una bendición. Fue don Marcos y doña María, que ya tenían 2 hijos adultos, quienes no dudaron en asumir la responsabilidad de los pequeños. Fueron registrados como sus hijos y el acto de amor y dedicación de este par de almas generosas fue oficialmente reconocido. A partir de ese momento, la vida les cambió. En Italia, los tíos de Josefo, al enterarse de lo que había sucedido, decidieron enviarles parte de la herencia que pertenecía a Josefo. Aunque no era mucho, ese dinero les dio una oportunidad de estudiar y comenzar a formar un futuro lejos de la miseria en la que había crecido. Los años pasaron y gracias a la bondad de don Marcos y doña María, los niños pudieron ir a la escuela, luego a la universidad. Aunque la amarga experiencia de su infancia nunca los abandonó por completo, les dio la confianza inquebrantable. Cada uno de ellos se convirtió en un hombre y una mujer fuerte, sabiendo que, a pesar de los golpes duros de la vida, podían seguir adelante, no solo por ellos, sino también por el legado de su verdadero padre, Josefo Giovanni Bonchetti, quien había sido un hombre de trabajo, de sacrificio y amor. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Era el más feo del pueblo. Un día llegó con esta hermosa mujer, pero en la noche de bodas notó una marca en su espalda. Franco nunca había sido bien parecido. De hecho, las personas solían ponerse incómodas cuando el niño se acercaba. Tenía un aspecto extraño y sus rasgos no eran nada armónicos. Su rostro tosco a temprana edad lo hacían ver como un gladiador vikingo, lo que lo ponía en el centro de burlas en la escuela y en su barrio. Sus padres estaban conscientes de eso, pero un día procuraban no decirle nada al niño para no seguir creándole más inseguridades. Sin embargo, no podían protegerlo de las burlas y los comentarios del exterior. Sus padres vivían en una bonita parcela de un pequeño pueblo dedicado a la agricultura. Su madre había vivido varios años en la capital, pero no se adaptó. Al regresar conoció a su padre y se enamoraron. 6 meses después de la boda, llegó al mundo con un aspecto muy curioso, su primer hijo. A medida que crecía, aquel aspecto curioso y caricaturesco se fue tornando en rasgos poco atractivos y hasta desagradables. Julia y Sebastián pensaron que quizá aquel aspecto se debía a alguna malformación o enfermedad, por lo que visitaron a muchos médicos especialistas, incluso a cirujanos plásticos, pero la respuesta era siempre la misma. La salud de Franco era perfecta y si deseaban una cirugía estética, se debía esperar al menos hasta la adolescencia. Bajo ese panorama, Franco fue creciendo en 2 realidades. Por un lado, sus padres lo apoyaban y validaban sus habilidades y fortalezas, sin mencionar ni una sola palabra sobre su aspecto físico.
Por otra parte, estaban los cientos de comentarios hirientes y las miradas indiscretas de las personas en la calle. En cierta ocasión, Franco acompañó a su madre a una reunión de adultos en una de las escuelas más grandes del pueblo. Habían otros niños, pero ninguno quería jugar con él. Franco ya estaba acostumbrado, así que no le dio importancia, pero al acercarse a donde estaba su madre, alcanzó a escuchar una conversación. «Julia, no puedo creer que tu hijo sea tan peculiar». «Oh, claro que sí, Franco es un niño increíble, se porta muy bien, es inteligente y además tiene mucho sentido del humor». «Ay, no me refiero a eso, querida», dijo una de las vecinas. «Digo que tu hijo es muy feo y lamento decírtelo, pero es que a todos les parece chocante porque tú fuiste reina de belleza». Julia tragó grueso y siguió fingiendo que eso no le importaba, pero había un enojo palpable en su voz. «Pues ese título es lo que menos me importa aquí. Yo fui reina de belleza, eso es cierto, pero regresé a mi pueblo porque extrañaba mi vida sencilla y modesta. Comparada conmigo, la belleza de estas praderas es infinita. Y si la comparamos con la belleza del corazón de mi hijo, hasta las mismas flores palidecen». Franco sonrió y siguió su juego solitario con la pelota. A pesar de estar consciente de su propia fealdad, el amor de sus padres compensaba todos aquellos comentarios malintencionados. En esa misma reunión, había una niña que tenía más o menos su edad. También estaba sentada en un rincón junto a la mesa de bocadillos. Franco notó que, al igual que él, los niños se reían al verla y no la añadían en sus juegos. Tomando valor al verla triste, se acercó. «Oye, niña, ¿por qué no juegas con ellos?». La pequeña levantó sus ojos del suelo por unos segundos para verlo y luego los volvió a bajar. Con una voz muy baja le respondió: «¿No ves que soy gorda? Nadie quiere a los gordos. Somos lentos y tontos. No somos buenos en casi ningún juego». Franco se le quedó viendo sin comprender. Nunca había escuchado nada parecido, pero le pareció que aquella niña también estaba muy triste, así que se sentó a su lado y comenzó a preguntar sobre sus gustos. Al principio la pequeña no se mostró receptiva, pero tal era la insistencia de Franco y sus ganas de hablar con alguien que comenzó a abrirse y de pronto estaban riendo e improvisando un juego con la pelota. En un correteo de ambos, Franco cayó bruscamente sobre la niña, levantándole ligeramente la blusa que traía. Al verla, éste se avergonzó. «No pasa nada», dijo la pequeña risueña. Se acomodó la blusa que se le había levantado en la espalda, dejándole ver algunas marcas, algunos arañazos y una extraña pero peculiar cicatriz que mostraba que la pequeña padecía castigo de sus padres. Así pasaron casi toda la reunión hasta que la madre de la niña vino a buscarla y pareció muy enojada porque su hija estuviese jugando con Franco. «¿No podías intentar jugar con otros niños normales? Si te sigues escondiendo por ser gorda, nunca vas a superarlo. Vámonos». A Franco le pareció muy extraña y un poco triste la manera en que aquella mujer trataba a su hija y sintió pena por ella. No podía quitarse esa imagen de la cabeza, así que le preguntó a su madre de camino a casa: «Mamá, ¿por qué esa señora le dijo cosas tan feas a su hija? Pensé que todos los padres quieren a sus hijos». Julia suspiró y trató de darle una respuesta honesta a su hijo. «Pues no todos los padres, hijito. Algunas personas solo tienen sentimientos negativos hacia sus propios hijos. Algunos creen que diciéndole cosas hirientes los harán más fuertes, pero la realidad es que solo los están lastimando y eso, mi niño, es un daño que no se repara». Franco sintió aún más pesar por aquella pequeña y sintió ganas de llorar, pero rápidamente su madre intervino. «Está bien, no te sientas mal por tu amiga, mi amor, pero recuerda que la amabilidad puede sanar. Tal vez su madre la hiera, pero tú la ayudaste un poco mostrándote amable y jugando con ella sin que te importara cómo se veía. Tú la ayudaste y asimismo puedes ayudar a muchos otros. Ánimo, cariño».
Franco se quedó pensando en ello mucho rato. Lo que dijo su madre le pareció maravilloso porque realmente ser amable y cálido con los demás no le costaba nada. Desde ese momento comenzó a ser amable y cercano con cada persona que conocía, aunque ellos no fueran amables con él. También descubrió que tenía talento para ser gracioso y aprendió que su aspecto podía ayudarlo a causar carcajadas en los demás. A medida que fue creciendo se dio cuenta de algo increíble y que cambió por completo su forma de autopercibirse. Si él era el primero en reírse de sí mismo, automáticamente las burlas y los comentarios de los demás perdían buena parte de su efecto. Cuando cumplió los 15 años, sus padres se acercaron para proponerle la cirugía plástica. Hijo, sabemos que tu infancia no ha sido la mejor por tu aspecto, pero ahora ya has cumplido la edad mínima. Podemos someterte a algunas cirugías menores para ir corrigiendo tus rasgos. Franco se quedó en silencio asimilando la información. Durante mucho tiempo en su infancia más temprana, había deseado transformar su cara y renacer nuevamente, pero ahora no estaba tan seguro. Para empezar, había iniciado a ensayar sus rutinas cómicas en los bares del pueblo y ya había generado cierto reconocimiento. Su aspecto era parte fundamental de eso y era casi como si fuera una firma personal. En la escuela ya no lo acosaban tanto, porque había aprendido cómo ganarse a los demás con gracia y simpatía, aunque ninguna de ellas hubiese demostrado algún tipo de interés romántico hacia él. Papá, mamá, no sé cuánto tiempo llevan ahorrando para poder gastar en esto, pero la cosa es que no me interesa cambiar mi aspecto. Sé que es una respuesta muy extraña, pero la verdad es que ya no me molesta lo que la gente piense y opine de mí. Soy muy bueno en muchas cosas y además puedo hacer reír con mis chistes y mi forma de ser. No siento que deba cambiar mi aspecto para caerle mejor a un montón de personas que seguramente olvidarán quién soy apenas me den la espalda. Al menos con mi aspecto, todos me recuerdan con una sonrisa. Julia y Sebastián se quedaron mudos de la impresión. No se habían dado cuenta que su hijo había cambiado tanto, y menos que su autoestima estaba más fuerte que nunca. Hijo, ¿estás seguro? Puede que luego te arrepientas y desees cambiar tu aspecto para impresionar a alguna chica. Es una decisión muy importante, dijo su madre preocupada. Franco sonrió y tomó las manos de su madre diciéndole: No te preocupes, mamá, este aspecto es parte de lo que soy y no me molesta ser quien soy, más bien estoy orgulloso. Yo puedo darme el lujo de ser como quiero en cualquier lugar. No tengo que aparentar nada y también me sirve para saber quiénes son mis amistades verdaderas. Créeme, estoy bien. Luego de una larga conversación, los adultos decidieron guardar aquel dinero por si acaso su hijo cambiaba de parecer en el futuro. Franco terminó la secundaria y decidió probar suerte en ciudades más grandes, haciendo sus presentaciones cómicas en varios bares, clubes. En un intento descubrió incluso que podía cantar y cautivó a muchos. Algunos negocios le regalaban la entrada, pero al ver el éxito que tenía entre el público, terminaban dándole una oportunidad. En una de sus presentaciones, conocería a una mujer. Era la chica más hermosa que había visto en su vida. Incluso creyó que se trataba de alguna modelo famosa, por lo que sintió un poco de vergüenza al presentarse. Sin embargo, la muchacha lo observó con una mirada y parecía sinceramente interesada en todo lo que decía, además de los chistes y la melodiosa voz que él tenía. «Eres una persona increíble, Franco. ¿Crees que podamos vernos nuevamente?», preguntó la muchacha dándole una sonrisa resplandeciente. Los amigos de Franco, quienes le habían presentado a la chica, empezaron a festejarlo y a hacer ruidos incómodos mientras reían. Eso puso nervioso al artista, por lo que su respuesta fue un poco cortante. «Eso parece una invitación a salir, señorita, y no creo que quieran verla conmigo, fuera de un bar de comedia y música». «Pues yo creo que estoy lo bastante grande como para decidir con quién pasar mi tiempo, ¿no te parece? Pero está bien, supongo que tampoco quieres que te vean con alguien como yo». La situación se tornó tensa.
pero rápidamente Franco hizo uso de su sentido del humor para remediarlo. Absolutamente, señorita. Incluso creo que puede decidir el dónde, el cuándo y el por qué. Yo solo estaba diciendo que si la ven conmigo afuera de mi trabajo, lo digo por mis millones de fans que se sentirían defraudadas. Todos rieron muy divertidos, incluso la chica, quien le contestó: «Mi nombre es Isabel. Dame tu número y te escribiré». Franco le dio su número de contacto, sintiendo cómo el color le subía a las mejillas y le daba gracias a Dios que las luces estaban lo suficientemente bajas como para que nadie lo notara. Tal y como lo había prometido, Isabel le escribió y acordaron verse en un café muy cerca del bar donde se habían conocido. Franco tardó más de 4 horas en arreglarse. Intentó probarse toda su ropa para escoger el mejor conjunto. Escogió su mejor colonia y, por último, trató de disimular lo mejor posible sus extraños rasgos. Ella solo me vio de noche bajo la luz de ese bar. Seguramente se asustará en lo que me vea a plena luz del día. Rayos, tal vez sí debí tomar la cirugía plástica cuando me lo sugirieron mis padres, pensó sintiendo un mar de nervios. Finalmente, luego de muchas angustias, Franco llegó a la cafetería. Cuando vio a Isabel sentada esperando en una de las mesas, casi deseó salir corriendo. La chica era más bella de lo que él recordaba y no quería que le diera alguna excusa mediocre para salir corriendo. Sin embargo, ella parecía feliz de verlo, así que dejó escapar un soplido para soltar la tensión y fue a saludarla. Aquella primera cita fue una experiencia totalmente nueva para Franco. Jamás se había encontrado en la situación en la que una chica pareciera interesada en él de manera romántica. Desde muy joven, asumió que cualquier chica que se le acercaba sería con motivaciones amistosas y por eso no supo cómo contestar en muchas partes de la conversación. Se enteró que Isabel era estudiante de psicología y que le gustaba hablar con las personas para estudiarlas, pero que con él todo había sido distinto. Al principio me interesó muchísimo ver cómo funcionaba la autopercepción de un comediante que utilizaba su propia condición física para hacer comedia. Pensé que tal vez sería una forma creativa de drenar el dolor, pero luego de escucharte en el escenario, supe que no era nada de eso. Me pareció totalmente increíble la forma que tienes para sentirte tan seguro y feliz sobre ti mismo, sin que te importe lo que piensen los demás y que al mismo tiempo lo utilices para hacerlos reír. Creo que eres la persona más increíble y valiente que he conocido. Eso hubiera terminado allí, pero tu voz en la canción, tu voz, cantas. Franco no supo qué responder. Era la primera vez que una mujer tan hermosa lo halagaba sinceramente y además había visto profundamente dentro de él. Pues creo que tú eres la primera persona que me deja sin un chiste. Supongo que las personas en estos momentos suelen decir ¿gracias?, respondió Franco avergonzado a más no poder. Al final, los dos rieron divertidos mientras pedían la cuenta. Al salir del café, ninguno de los dos quería despedirse, así que tuvieron una larga charla mientras caminaban sin rumbo. En un parque, viendo el atardecer, hubo un pequeño silencio. El aire acariciaba sus rostros, ondeaba la hermosa cabellera de Isabel. Sus miradas se quedaron clavadas una en la otra y el magnetismo del sentimiento hizo que torpemente Franco tomara las delicadas manos de Isabel, quien aún para él se veía irreal. No hicieron falta las palabras. Era obvio que a partir de ese instante sus vidas estarían enlazadas. Franco se sentía en las nubes. De hecho, lo dudó muchas veces. Llegó a pensar que tal vez solo quería hacer un experimento social con él, pero con el paso de los días, Isabel le demostraría con sus actos que estaba sinceramente enamorada de él. La relación siguió avanzando y llegó el momento en que debieron hacer oficial su relación, presentándose a sus padres mutuamente. A menudo, Franco, algo incrédulo, reflexionaba sobre si realmente merecía una mujer así,
¿qué de bueno habría hecho para que él tuviera la mujer que muchos hombres mejores físicamente que él deseaban o quizá hasta merecían? La visita a los padres de Isabel fue realmente difícil. La madre de la muchacha era una mujer de carácter agrio que antes de darse la oportunidad de conocer a Franco, decidió insultarlos a ambos con una frase. ¿De verdad, Isabel? Luego de tanto esfuerzo, ¿esto es lo que traes a casa? Quisiera poder decepcionarme, pero no me extraña nada viniendo de ti. Si quieres, ya puedes irte y venir cuando consigas algo mejor. Isabel lloró mucho ese día, tanto así que hasta Franco le pidió disculpas por haber ido. Tú no tienes que disculparte. Tú eres mi fuerza. No te sientas mal. Cuando tocó el turno de visitar el pueblo de Franco, la historia fue completamente distinta. Julia y Sebastián adoraron por completo a Isabel. Apenas si se conocieron, los cuchicheos entre suegra y nuera empezaron como si de amigas de años se tratase. Franco se quedó algo asombrado, pero viniendo de su madre era algo normal. La joven se quedó maravillada al ver la relación tan cercana y amorosa de sus suegros con su hijo y no podía dejar de mencionarlo. Sin embargo, como todo pueblo, los comentarios maliciosos no se hicieron esperar. A donde quiera que fueran juntos, las personas comentaban las cosas más descabelladas y algunas eran simplemente irrespetuosas. Tal vez ganó la lotería y no le ha dicho a nadie. Quizá es una prima lejana, ya sabes que Julia fue reina de belleza. Es una mujer fácil y Franco le está pagando para que nos lo creamos. Seguramente es otra de sus bromas. Franco se preocupaba de que su novia pudiera sentirse incómoda con todos aquellos murmullos a su alrededor, pero para su alivio, Isabel se lo tomaba con mucho humor y diplomacia. Fue justamente en ese viaje que la chica había conocido a los padres de Franco y éste supo a su vez que lo que sentía era real y que esta relación solo tenía un camino posible. Se arrodilló y le pidió matrimonio a Isabel, con miedo pero seguro de lo que él sentía y lo que estaba dispuesto a dar. No sé si realmente soy lo suficiente para ti, y no sé qué habré hecho en otra vida para merecer una mujer tan hermosa como tú. Quiero casarme contigo, pero la pregunta es, ¿tú quieres? La muchacha se quedó sin palabras por unos segundos, pero luego saltó sobre Franco aceptando su propuesta de una vida juntos. La boda se planificó con cuidado y se celebró un año después. La madre de Isabel asistió solo para la ceremonia y se marchó antes de comenzar la recepción, pues aún no había aceptado del todo a Franco y prefirió cumplir su papel de madre asistiendo al evento central y no a la celebración. Eso hirió los sentimientos de Isabel, pero de ninguna forma permitió que eso la afectara. Decidió disfrutar su día especial al máximo. Después de la fiesta de bodas, la pareja se trasladó a un hermoso hotel para disfrutar de su primera noche de intimidad, pues ambos habían acordado mantener la espera hasta después de casarse. Isabel comenzó a quitarse su hermoso vestido. Franco la observaba de lejos, sentía cometer algún error si le intentaba ayudar. El silencio en la habitación le daba la seguridad de que estaban completamente solos y que nadie más sabía lo que pasaría. Era extraño y nuevo para ellos, pero la voz en su interior les mostraba el curso de las cosas. Eran marido y mujer ante la ley, después de todo. La escena para Franco no era nada como él lo había imaginado alguna vez. Esto realmente superaba sus expectativas. Sin embargo, un detalle en la espalda de Isabel lo detuvo. Trató de desviar la mirada y hacer como si no hubiese notado nada, pero un ligero pestañeo lo hizo viajar a un instante de su vida. Esa cicatriz en particular. Sí, había recordado la forma, el color y quién era. El momento romántico fue interrumpido por las palabras de un desconcertado Franco. ¿Eres tú? Isabel giró de súbito, su semblante decayó al sentir que quizá había decepcionado a su ahora esposo. Franco tuvo que explicarse mejor y no sabía qué más decir.
Isabel acomodaba las tiras de su vestido en sus hombros y lo observó extrañada. «Yo te recuerdo. En la escuela jugábamos juntos. Me di cuenta de esta marca y no la olvidaría por nada. ¿Eres tú? La niña con quien yo jugaba. ¿No me recuerdas? En la escuela de San Cristóbal de las Casas». Isabel detuvo sus pensamientos en el presente para ir a donde Franco quería, y entonces lo recordó. Miraba a la nada mientras pronunciaba: Nadie quería jugar conmigo. Era muy gorda. Pero tú te acercaste a mí. Jamás nadie había hecho algo así. Isabel secaba sus lágrimas e intentaba reponerse del dolor que había supuesto recordar aquellos días. El sendero se había dividido al inicio de sus vidas, pero al final, un designio, un destino, una suerte, lo que Dios había preparado para ellos, los había puesto en un solo rumbo, una misma dirección, un solo camino.